lugar del infierno, un tema tan trillado y tan utilizado en los centros religiosos en general. Estadísticas. La palabra infierno aparece 13 veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, algo curioso es que no aparece ni una sola vez en la Biblia hebrea, o llamado por algunos Primer o Antiguo Testamento. No aparece nunca. Y esto es un tanto raro debido a que si la gente sostiene que Satanás cayó del cielo y se peleó con Dios y hizo su propia agenda antes de la fundación del mundo, entonces, ¿por qué no está en la Biblia hebrea? ¿Por qué no está en el Pentateuco, la Torá? ¿Por qué no está en estos textos? ¿Por qué solo empieza a aparecer en el Nuevo Testamento como si Satanás recién existiera a partir de ahí? Todo esto tiene una explicación lógica, coherente, congruente, cultural, lingüística, filológica, que hay que analizar. Los textos en donde aparece la palabra infierno son los que tienen ustedes en la pantalla. Mateo, capítulo 5, versos 22, 29 y 30. Mateo 10, 28, 18, 9, 23, 15, 23, 33. Marcos, capítulo 9, versos 43, 45 y 47. Solamente en 5 versículos, de 43 al 47, Marcos tiene eso. En los otros 16 capítulos jamás lo nombra. Lucas nombra el infierno una sola vez. Santiago una sola vez. Segunda de Pedro también una sola vez. Aquí algo no cuadra. Aquí algo no está del todo bien. Y eso es lo que humildemente vengo a que analicemos juntos. La etimología de la palabra infierno. La palabra infierno no aparece en la Biblia. La palabra infierno proviene de un vocablo en latín que significa inferno. El vocablo en latín es inferno. Y este a su vez hace referencia al sustantivo inferior. Inferior está íntimamente ligado a la palabra infierno. Por tanto, la palabra infierno hace alusión al mundo inferior, donde habitan los muertos que han desobedecido en su vida y no han creído en el mensaje de Jesús. Eso es lo que se suele explicar, y esto es la etimología que aparece en el Nuevo Testamento en español, no en los originales. En la parte inferior pongo un enlace que ustedes pueden revisar cuando termine esta exposición. Por tanto, punto 1, la palabra infierno significa lugar inferior, lugar que está debajo. No obstante, ¿realmente la Biblia habla sobre el infierno? He ahí nuestra pregunta. Vamos a ver. Les pido que abran sus mentes, que no juzguen con antelación la exposición antes de haber escuchado todos los argumentos que vamos a brindar. Mateo capítulo 5 verso 29 dice: si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. En el texto griego que tenemos debajo, la última palabra que equivale en español a infierno, podrán leer, los que sepan un poco de griego, que esta es una letra gamma, eta, ni, alfa y nuevamente ni. Es decir, dice Gehenan. Y yo le he puesto aquí en la última palabra, en español. Entonces, lo que la Biblia en español traduce como infierno es una palabra absolutamente diferente en griego, que es Gehenan. Este es un primer ejemplo. Mateo 5:29 no habla de la palabra infierno en su texto.
El siguiente ejemplo lo tomamos de el Evangelio de Marcos 9:43. Si tu mano te hace caer, córtala, mejor es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y nuevamente tenemos aquí la palabra Gehenam. Entonces uno se pregunta, ¿por qué en las ocasiones? ¿Por qué esto pasa en todas las ocasiones en el texto griego? ¿Por qué en las ocasiones en que nosotros en español tenemos infierno, el texto griego tiene otra palabra con otra naturaleza y otra carga semántica, es decir, otro significado lingüístico y cultural? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos han puesto a nosotros la palabra infierno en donde el texto griego no tiene infierno y de hecho el concepto no existe en la Biblia? ¿Qué significa el vocablo Gehenam o Gehenna que aparece en el Nuevo Testamento? Pues bien, la palabra Gehenam o Gehenna es un calco lingüístico, es decir, una copia de un idioma a otro, ¿verdad? Como cuando en español nosotros decimos, quiero comer un bistec. La palabra bistec es el calco lingüístico de dos palabras en inglés como beef stick, que significa un trozo o un filete de carne. Por tanto, la palabra bistec no existe, no tiene origen español ni latín, tiene un origen que viene directamente del inglés. El calco lingüístico, por tanto, es un préstamo. En el caso particular que nos ocupa, Gehenam es un calco lingüístico de una palabra de origen griego. Perdón, una palabra que no es de origen griego, sino más bien es un préstamo del idioma hebreo. La palabra Gehenam que tienen ustedes en este recuadro en la derecha solamente representa a la palabra hebrea que está a la izquierda, Gehinom. La helenización, es decir, la pronunciación en griego de las palabras hebreas Gehinom, en griego se lee Gehenam. Por tanto, Gehenam, que aparece en los evangelios, no es de origen griega. No se puede trazar su etimología a partir del griego, porque es una palabra que no pertenece a su riqueza cultural y lingüística, sino más bien pertenece al entorno y acervo cultural hebreo. Entonces, coincidirán conmigo que tenemos que buscar el origen de tal palabra, no en un vocabulario griego o un diccionario griego. Tenemos que buscarla en hebreo. Y la palabra en este caso es Gehinom. Gehinom. ¿Bien? Entonces, para encontrar las verdaderas palabras, o al menos no las verdaderas palabras, pero sí las palabras que están en el Evangelio, ¿verdad? No sabemos si estas palabras fueron la ipsísima verba o la verdadera palabras que pronunció Jesús en algún momento. Eso escapa a nuestro conocimiento y a nuestra capacidad. Sabemos que las palabras que están en el Nuevo Testamento son las palabras que el escritor dice que dijo Jesús. Por eso es que no son idénticas entre los cuatro evangelios. Cada uno tiene su punto de vista de lo que dijo Jesús. Entonces, antes de ello, mejor decimos que la palabra que colocan estos escritores en el Nuevo Testamento, representan una palabra hebrea que es Gehinom. Así es que vamos a ver qué significa Gehinom. Para tal efecto, tenemos que remitirnos necesariamente a la Biblia hebrea o Antiguo Testamento. Y dice así el libro de Jeremías, capítulo 7, verso 31.
y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el Valle de Hinnom. ¿Cómo se dice en hebreo Valle de Hinnom? Gei Hinnom. ¿Y por qué han hecho estos lugares altos en este lugar del Valle de Hinnom? Para quemar a sus hijos y quemar a sus hijas en el fuego. Cosa que jamás mandé ni me pasó por la mente, dice el profeta Jeremías, que dice Dios. Para los que tengan acceso a la lectura del texto hebreo, dice el versículo abajo. Ubano bamot hatofet asher begei Hinnom. Y construyeron lugares altos en el Tofet, que está en el Valle de Hinnom. Estas palabras que están en color rojo se leen en hebreo Gei Hinnom. No voy a seguir leyendo más porque creo que va a ser innecesario. Lo único que quiero resaltar es Gei Hinnom. Por tanto, la palabra Gei significa valle y la palabra Hinnom es el nombre propio, el nombre del dueño de esa propiedad, de ese valle. Ponemos un segundo ejemplo. Es lamentable reconocer esta repulsiva realidad, pero exactamente esto es lo que sucedía. Para aquellos distinguidos amigos que nos honran hoy con su presencia, debemos decirles que Israel durante una época sombría, ellos sacrificaban a sus hijos a ciertos cultos y los quemaban, así como suena. Puede parecer una práctica terrible, de hecho lo es, pero eso está en la Biblia. Yo no estoy inventando nada. Ustedes pueden seguir los versos que yo les doy y seguir su propia investigación, ya que esta sala solo se convierte en divulgativa. Esta no es un aula de clases. Este es un espacio divulgativo que busca que cada uno de los presentes investigue. Dice Segunda de Reyes 21:6. Hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con medium y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Por tanto, en aquel lugar, la gente sacrificaba a sus hijos a los ídolos. Es esta realidad la que vamos a ver en el siguiente video. רועשים, וככל הנראה בהשפעת משקאות משכרים, נסחפו המשתתפים לערפול חושים. צווחות הילדים הקטנים נבלעו לחלוטין ברעש והמולה שמסביב. ההורים ניגשו אל פסל המולך שהיה מלא בגחלים בוערות, והניחו את יקיריהם על ידיו הלוהטות. עדות מזעזעת לפולחן המולך נתגלתה במושבה הכנענית קרתגו שבצפון אפריקה. שם גילו הארכיאולוגים אלפי קערות חרס מהתקופה, ובהן עצמות ילדים חרוכות. התורה אסרה על פולחן המולך באיסור חמור ומכנה אותו תועבה, קורבן אדם שהיה נהוג בין Bien, otro de los versículos en los cuales aparece esta repudiable práctica están en los textos que están en la pantalla, que se muestran en este momento. Tomaste además a tus hijos e hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste para que fueran consumidos. Ezequiel 16. Han edificado lugares altos que estén en el Valle de Hinnom para quemar a sus hijos e hijas en el fuego. Jeremías 7:31. Lo que sucede en este momento, para terminar con este tema inicial, es que durante una época determinada, Israel, la gente de Israel sacrificaba a sus hijos, literalmente, sacrificaba a sus hijos
en el fuego. Sacrificaba a sus hijos en el fuego y por tanto el lugar donde ellos lo sacrificaban, que se llamaba Gei Hinnom, llegó a ser un lugar maldito. La gente no lo usó más, se convirtió en el vertedero de basura, se convirtió en el lugar donde la basura era apilada, recogida y quemada. Miqueas 6:7, se agrada Yahvé de millares de carneros, ríos de aceite. ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía? Jueces 11. Jefté hizo voto a Yahvé y dijo: si entregas en mis manos a los amonitas, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón será de Yahvé. Lo ofreceré como holocausto. Para nosotros en el año 2018 es una práctica terrible, estoy de acuerdo con eso, pero que para ti sea una práctica terrible no significa que los israelitas antiguos no lo hacían. De hecho, era una práctica común en todo el mundo antiguo. Repudiable sí, pero era una práctica común. Así es que, como he insistido en algunas ocasiones, en vez de dar un juicio de valor, si lo que estaba mal, si lo que hacían estaba mal o bien, lo que debemos intentar hacer es entender la fenomenología de su pensamiento y su religión. ¿Por qué hacían lo que hacían y cómo lo hacían? Antes de dar un juicio de valor. Esta era la forma en las manos de un dios llamado Moloch, tal como ven ustedes aquí. Voy a centralizar la imagen. Allí tienen una imagen en donde el mismo rey entrega en brazos de un dios en donde hay llamas ardiendo un bebé. Y en la parte inferior tienen igual a una mujer llevando a entregar un bebé para ser sacrificado. Los antiguos pensaban que si uno sacrificaba a sus bebés, eso, la pureza del niño y su condición de recién nacido, iba a ayudar para que los dioses les ayuden a tener más abundancia, paz y prosperidad. Así es que esto es lo que sucedía. A este lugar se le llama Gehenam o Gei Hinnom, al lugar donde ellos sacrificaban a los niños. Después de que Jeremías lanza esta maldición de parte de Dios, nunca nadie más volvió a sacrificar niños ahí, pero tampoco nadie más vivió allí, en ese valle de Hinnom o Gei Hinnom. Y lo que se hacía allí era quemar la basura, el desperdicio de Jerusalén se quemaba y pues era un vertedero de basura. Esa es la imagen que toma Jesús o que toman los escritores para decir que ese es el ejemplo de un futuro sin Dios. Es decir, un futuro en donde vas a ser destruido o vas a desaparecer. La palabra infierno como un lugar en donde, un lugar de sufrimiento eterno que Dios ha preparado para las personas que no le aman y en donde no se arregla la maldad, todo lo contrario, se hace eterna, ese lugar, lamento decirlo, no existe en la Biblia. La palabra infierno se inverte a partir del siglo IV o V y el concepto sí es más antiguo. El concepto viene de Virgilio, de Platón, de los autores griegos, en donde ellos piensan eso. El Nuevo Testamento, por tener influjo, un gran influjo de la cultura y filosofía helénica, entonces recoge esta idea más o menos como lo explica el Nuevo Testamento. Sin embargo, esto no aparece en la Biblia hebrea debido a que en la Biblia hebrea no está presente todavía el Imperio griego. En la parte sur hay un círculo, una elipse de color rojo, ese es el Valle de Hinnom. El Valle de Hinnom es una quebrada, es un valle que está debajo de Jerusalén, que es una montaña, y allí es donde se vertía la basura.
Este es Gehinnom, este es el infierno del cual habla supuestamente el Nuevo Testamento. Así que para cerrar nuestro capítulo el día de hoy, vamos a decir lo siguiente. El diccionario de interpretación bíblica comenta: en ninguna parte del Antiguo Testamento la morada de las muertes es un lugar considerado de castigo o tormento. El concepto de infierno se desarrolló en Israel solamente durante el periodo helenístico, a partir del siglo IV. Ideas religiosas y filosóficas griegas, incluyendo esas de Aristóteles y Platón, llegaron a influenciar a toda la religión de aquella época. La enciclopedia Merriam-Webster del mundo de las religiones señala: muchos aspectos formales de la religión helénica persisten en las tradiciones judías y cristianas de la actualidad. Así es que yo quiero añadir esto último. En la Biblia hebrea, la palabra que figura para hablar del lugar donde van los muertos es Sheol. Pero el Sheol no es un lugar de castigo, es un lugar donde el muerto o el espíritu del difunto va a descansar. Según la Biblia hebrea, esto no es un lugar de tormento. La palabra Sheol viene de 3 letras hebreas que las pongo acá, de la raíz verbal sha'al, que significa preguntar, interrogar, inquirir, indagar, interpelar o consultar. Este verbo lo utilizas cuando no sabes qué sucede. Y estas son las 3 letras que le dan origen a la palabra Sheol, que está en infinitivo absoluto para el que conoce hebreo, y que significaría algo así como el lugar desconocido. No, la palabra Sheol en la Biblia hebrea no tiene connotación ni de malo ni de bueno, solamente indica el lugar, un lugar desconocido por los seres humanos, pero al cual van los difuntos. Por tanto,